Hola niños, bienvenidos a esta escuela dominical, la primera de este año. Les doy la bienvenida, espero que hayan tenido unas bonitas festividades junto a su familia, recordando que lo más importante no era lo que estaba debajo del árbol, sino que el nacimiento y la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nosotros y a salvarnos. Dicho eso, los invito a cerrar nuestros ojos y a inclinar nuestra cabeza y a orar a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, hoy te damos gracias por este domingo que tú nos puedes tener aquí en este templo tan maravilloso en donde has tenido tantas acogidas. Te damos las gracias también por poder exhortar tu palabra. Sabemos que en estos tiempos difíciles aún podemos alabar y poder predicar de tu palabra y nadie nos ha podido decir que no lo podamos hacer. También te pedimos por esta clase, Padre mío, para que sea gozosa, para que nuestros niños puedan entender. Y asimismo también pedimos por todo lo que vaya a pasar dentro de esta clase. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, niños, voy a dar una clase que yo ya se la había pasado a ustedes porque es bueno recordar lo que hemos pasado para que así vayamos recordando las cosas importantes, hechos importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos pasar por alto lo aprendido, tenemos que siempre estar recordando la importancia de la palabra, recordando por qué estamos acá, por qué estamos pasando esta palabra el hoy por hoy. Y me voy a remontar hace unos meses atrás que yo les di una clase muy bonita en donde yo la titulé El rollo quemado. A mí en lo particular me gustó mucho esta palabra, significó mucho porque aprendí mucho de ella y espero que ustedes también lo hayan hecho así. ¿Se acuerdan que yo les mostré un PPT con rollo, con imágenes? Fue súper bonita. Hoy estoy aquí en la iglesia, en el templo donde a ustedes lo han visto cantar, donde nuestros hermanos han estado compartiendo con ustedes. Y voy a resumir un poquito para que después vayamos a la explicación y ustedes así lo puedan entender. Y esto lo vamos a encontrar en Jeremías 36. ¿Ya? Y dice, el rey quema el rollo. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías y rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová, Jeremías, diciendo. Voy a hacer un alto aquí. Joacim fue el segundo rey. Josías era un rey muy bueno que a los 8 años fue coronado, fue elegido por Jehová, fue apartado por Jehová. Y él hizo las cosas correctas delante de los ojos de Dios, ¿ya? Pero él tuvo más hijos y la descendencia de él no hacía lo correcto. Lo primordial era que a nosotros nos dejaron algo muy valioso, que fueron los 10 testamentos. Y ellos no hicieron caso de esto que nos dejaron a nosotros. Y muchas aberraciones más que no eran correctas delante de los ojos de Dios. Dicho esto, vamos a seguir leyendo diciendo. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. O sea, aquí nos está diciendo que Jehová le empezó a decir palabras, le empezó a hablar a Jeremías sobre su pueblo, lo que él iba a hacer contra su pueblo porque su pueblo no estaba haciendo las cosas correctas. O sea, desde los tiempos del papá de Joacim, desde esos tiempos estamos hablando. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Jehová perdona, nos da 1 y 1000 oportunidades para volvernos a los caminos correctos. Hasta el día de hoy, con nosotros lo sigue haciendo. Y eso quiere decir que es un padre amoroso con nosotros. El que haga estas cosas no quiere decir que sea un padre malo, no, para nada. Este es un padre bueno que nos perdona y que nos da oportunidades de volver a los caminos correctos. Y Jeremías llamó a Baruc, hijo de Neherías, y escribió Baruc de boca de Jeremías un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había dicho. Yo investigué un poquito más y Baruc era un buen amigo de Jeremías. Entonces, a pesar de que era el escribano, a pesar de que era el que escribía todo, ellos se hicieron buenos amigos. ¿Y por qué Jeremías no fue? Porque Jeremías tenía prohibida la pasada a Jerusalén, se la tenían prohibida. Entonces mandó Jeremías a Baruc a decir todas estas palabras y lo mandó justo
a que fueran a decir todo esto en el día donde ellos tenían dedicado el día a Jehová. Jeremías le dijo, anda tal día, porque ahí van a estar todos, y habla a Judá, habla a Jerusalén, todas estas palabras que yo te estoy diciendo, para ver si alguno se vuelve de su mal camino, y así yo le perdone todos sus males y todos sus pecados. Aún así, Dios tenía confianza en que el pueblo podía arrepentirse y volverse a él. Y Baruc hizo conforme a lo que su amigo, a lo que su escribano en ese momento, a lo que este profeta le había dicho. Fue para allá y estaba en todos los rincones diciendo que Jehová iba a hacer tales cosas si este pueblo no se arrepentía, si no se volvía a sus caminos. Y dicho esto, los príncipes escucharon de esto y lo llamaron y le dijeron, ¿qué estás diciendo? Y lo llamaron a sus aposentos y le dijeron, siéntate ahora y lee a nosotros. Y se lo leyó Baruc, todas las palabras, y cada uno se miró así como, espantado, ¿qué está diciendo este hombre? Porque se espantaron todo el mal que Jehová iba a hacer contra su pueblo si éste no se volvía a sus caminos correctos. Sin duda, contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc le dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc, ve y escóndete tú y Jeremías, porque el rey al escuchar esto, al enterarse de estas palabras, se iba a enojar mucho. Y lo más probable, les iba a mandar encerrar y a matar. Entraron donde el rey, y este rey mandó a decir, traigan estos, vayan a buscar los rollos, yo quiero ver estos rollos. Perfecto, lo mandaron a buscar, y el secretario del rey, llamado Jehudí, tomó del escribano, del secretario, la pieza de al lado, lo fue a buscar el rollo, y cuando éste empezó a decir la primera línea, segunda línea, tercera línea, el rey no halló nada mejor que tomar la corta pluma de un escribano, un cuchillo cualquiera, y rajó los rollos. Y no conforme con ello, tomó los rollos y los quemó. Hizo caso omiso. Pero aquí hay algo que a mí me llama la atención y espero que a ustedes también. Aunque Eliatán y Delaya y Gemarías rogaron al rey que no lo hicieran, ¿qué creen ustedes que pasó con estas tres personas? Ellos sí tomaron en consideración lo que ese rollo estaba diciendo ahí, lo que la palabra de Jehová iba a hacer contra su pueblo. Sin embargo, el rey no escuchó, lo quemó y sin embargo lo hizo. Conforme a esto, nuevamente viene palabra de Jehová a Jeremías. ¿Qué quiere decir? Que Jehová le vuelve a decir, vuelve y toma otro rollo y vuelve a escribir, pero agrega todas estas cosas que a pesar le voy a hacer. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, porque escribiste de él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no quede en ella ni hombre ni animal. Aquí ya te está diciendo que de todo lo que va a hacer, más encima va a tomar la tierra, va a mandar al rey de Babilonia y va a sacar a todos de ahí porque la gente no quiso escuchar. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos traeré sobre ellos y sobre todos los moradores de Jerusalén y sobre todo varón de Judá todo el mal que le había anunciado y que no quisieron escuchar. Creo que todo este año, todas las clases que yo le he dicho a ustedes niños, siempre he partido diciendo o he terminado diciendo, obedezcamos a nuestros padres, por más mínimo que sea, porque Jehová lo ve todo, lo oye todo, está en todo lugar. ¿Qué quiero decir con esto, mis niños? Que no podemos hacer caso omiso, por ejemplo, a algo que nos está mandando mi mamá,
mi papá, porque es desobedecer a nuestro padre. Si nuestra madre nos dice, oye, nos vamos a sentar a leer la palabra, no estás desobedeciendo a tu padre, no estás desobedeciendo a tu madre, en este caso estás desobedeciendo a Jehová. Porque nosotros tenemos que tener comunión directa con Él, no podemos perder eso, no podemos hacer las cosas malas porque Dios no permite que estemos o aquí o estemos allá, tenemos que ser una sola línea y estar siempre con Él. Y para terminar decía, y tomó Jeremías otro rollo y lo escribió Baruc. Y lo volvió a llevar. ¿Y qué creen ustedes que hizo este rey? Lo volvió a quemar. Si nosotros indagamos un poquito más, Jehová hizo conforme a lo que Él prometió. Sus palabras siempre se cumplen. No hay un tiempo, no hay una hora, pero Él cumple sus promesas. Él dijo, yo voy a mandar a mi hijo, lo mandó. Él dijo, yo voy a destruir esto, lo hizo. Él dijo, yo voy a mandar al rey de Babilonia, y lo hizo. Si Jehová a ti te está diciendo, ve y predica, ve y sé obediente, tenemos que hacerlo. Con un corazón contento, con una sonrisa grande, porque esto es lo más maravilloso que nosotros podemos hacer, predicar la palabra, porque a esto somos llamados, a esto somos, a predicar la palabra de Dios. Y si tú no estás siendo obediente en estos momentos, te invito a que lo seamos, te invito a que prediquemos la palabra y que no nos desviemos. Y cuando escuchemos la palabra de Jehová diciendo, vuélvete a tu camino correcto, no hagas el mal, escuchemos, porque Él algo mejor nos tiene preparado. Hermanos, espero que les haya gustado esta clase y vamos a cerrar nuestros ojos para orar y pedir por esta clase, y espero que les haya gustado tanto como a mí me llamó la atención en su momento cuando yo la estudié para ustedes. Padre Celestial, hoy te doy gracias nuevamente y te doy gracias por esta palabra, porque a mí me ha llenado suficiente, me ha llenado para volver a decirla, poder predicar y saber cuáles son mis caminos correctos, Padre mío. Gracias te doy porque tengo en mí la palabra, porque puedo leerla junto a mis hijos y porque sabemos que ciertamente la palabra tuya es viva y eficaz para todos quienes necesitamos de ella en estos momentos. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
Muy buenos días, hermanos, les saludo con mucho gozo en el amor de nuestro Dios a cada uno de ustedes, los que nos están escuchando domingo tras domingo, al compartir la palabra de Dios. Es un gozo poder estar con usted, hermano, hermana, amigos, oyente. Queremos compartir la palabra de Dios, queremos estar en la presencia de Dios. Además de pedir su cuidado en estos tiempos de pandemia, damos gracias a Dios por este tiempo que podemos apartar para el estudio de la palabra de Dios. Y estamos estudiando las cartas del apóstol Juan. Y el domingo pasado estudiamos en la primera carta de Juan del capítulo 2 hasta el versículo 25. Ahí quedó nuestro hermano Dixon con un mensaje que se llamaba original o réplica. Y este domingo comenzaremos desde el versículo 26, la continuación del mensaje de nuestro hermano Dixon, desde el versículo 26 hasta el versículo 29. El título de esta predicación es Reconociendo el engaño. Reconociendo el engaño. El hermano Dixon nos habló mucho acerca de la descripción de aquellos que están con nosotros, pero no son de nosotros. También habló de la diferencia de lo original o imitación, falso o réplica. Hay una distinción entre un creyente verdadero y uno que no es verdadero. Y el versículo 26 de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26, comienzan estos versículos del 26 al 29, nos hablan acerca de aquellos que nos engañan. Y también la actitud que debe tener el creyente ante estas personas que nos quieren engañar, la actitud de permanencia en Cristo. ¿Y cómo enfrentar este engaño? Recordando que tenemos una esperanza, que Cristo ha de venir. Pablo lo dice. También el apóstol Juan, Cristo ha de venir. Y el apóstol Juan dice que debemos estar confiados para que cuando Él venga no estemos avergonzados. Y también reconocer a los que son verdaderos creyentes. Todo esto lo vamos a ver desde el versículo 26 al versículo 29. Recuerde que se llama el título de esta predicación Reconociendo el engaño. Vamos a tener un momento de oración. Señor mi Dios, estamos delante de tu presencia, nosotros tus hijos, queriendo estudiar tu palabra, queriendo pedirte en esta hora que abras los ojos de nuestro entendimiento para enfrentar todo engaño al que tu iglesia está expuesto. Yo quiero pedir que tú nos ayudes a cada uno de tus hijos, a la iglesia de hoy. Señor, que tú nos libres del engaño. Señor, que podamos reconocerlo, podamos enfrentarlo para no caer en el engaño. Señor, esta carta fue escrita por el apóstol Juan para guiar a tu iglesia. Señor, permite que estas palabras también nos guíen a cada uno de tus hijos que estamos escuchando en esta hora. Que tu Santo Espíritu nos dirija, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Reconociendo el engaño. Mientras recordaba mi tiempo de juventud, cuando trabajaba de cajero, trabajé en distintos lugares como cajero recibiendo dineros, y en una oportunidad una persona se acerca muy acelerada y me dice si yo puedo hacer el favor de cambiar un billete. Me acuerdo que era un billete de 5,000 pesos y le hablo hace unos 20, 25 años atrás. Y yo no lo vi con una mala intención, yo lo vi que era una persona común, normal, así que le dije sí, tengo, ni un problema. Empecé a contar la plata y esta persona me mostró el billete, entonces yo lo vi. Y recuerdo que empecé a contar 1, 2, 3 y cuando iba en el cuarto, la persona que me estaba pidiendo el cambio me dice, ¿me puedes cambiar 2 de 500? Sí, y saqué 2 de 500 y en ese momento esta persona guardó el billete, pero yo no me percaté. Y después cuando tenía los 5,000 en sencillo me dice, ¿me puedes cambiar 500 pesos en monedas de 100? Y saqué las monedas de 100, le pasé el vuelto y me dice, muchas gracias, y se fue. Y yo seguía atendiendo.
de manera normal. Y llegó el momento de cuadrarme y me faltaban 5.000 pesos. Aparentemente era una persona que venía con buenas intenciones. Yo no vi una mala intención. Sin embargo, no eran buenas sus intenciones y yo no lo pude reconocer. Por lo tanto, produjo una consecuencia que me afectó a mí, porque yo tuve que responder por eso que faltaba. Mientras meditaba en la palabra de Dios, recordaba cómo el creyente debe estar atento para reconocer el engaño. Y vamos a ir a la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 26 al 29. La palabra de Dios dice así: Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hay una brecha de tiempo en donde fue escrita esta carta para los creyentes del pasado. Entonces, cuando Juan, el apóstol Juan, escribe esta carta, había un problema que comentó nuestro hermano Dixon. Habían falsos maestros, habían falsas enseñanzas, que no son las mismas que tenemos hoy. Hoy tenemos una diversidad de corrientes que quieren apartarnos de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y nosotros debemos reconocerlo porque aparentemente pareciera ser que son buenas. Como la persona que me estaba cambiando, aparentemente parecen ser enseñanzas buenas, pero no lo son. Nos apartan de la presencia de Dios. Y nosotros deberíamos hacernos una pregunta. Vamos a ir al versículo 26. Dice, el primer punto es reconociendo el engaño. El motivo por qué sigue escribiendo el apóstol Juan a la iglesia es en el versículo 26 os he escrito esto sobre los que os engañan. Pablo está advirtiendo a la iglesia que todo lo que hemos ido estudiando acerca de los que engañan, de los que dan falsas enseñanzas, hay un motivo: reconocerlos. Por eso Pablo escribe toda esta carta, para que nosotros, sus hijos, podamos reconocer las enseñanzas que quieren engañar a los hijos e hijas de Dios que somos parte de la iglesia. Si bien esto pasó hace mucho tiempo atrás, podemos decir o podemos preguntarnos o hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál será el mayor problema que afecta a mi iglesia en el presente? Tenemos este ejemplo escrito por Juan para tratar de reconocer aquellas cosas, aquellas personas que quieren apartarnos de una manera muy sutil de la palabra de Dios. Es importante reconocerlo porque si no lo reconocemos, vamos a caer en el engaño. Hay muchas formas de motivar al hombre hoy día en las empresas. Nos dicen que somos capaces, nos dicen que nosotros tenemos el poder, tenemos la autosuficiencia para avanzar, para mejorar, para ser un mejor trabajador en los trabajos. Y eso ayuda a motivar a las personas. Pero hay un problema. Cuando yo soy un trabajador, cuando yo soy un hijo de Dios, también lo soy en el trabajo. Y cuando yo me olvido de Dios, puedo caer en ese engaño de creerme autosuficiente.
La palabra de Dios, cuando alguien me está diciendo que yo puedo hacer muchas cosas y cómo las debo hacer, yo debo ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Al igual lo dice el Señor Jesús en Mateo 22. Vamos a la palabra de Dios, Mateo 22, versículo 37. Mateo 22, versículo 37, dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo primero en la vida del creyente es el amor a Dios. Dios es lo primero en el hijo o hija de Dios. Pero cuando empezamos a escuchar, tal vez personas cercanas a nosotros o en el trabajo, que somos autosuficientes, debemos recordar que lo primero en la vida del creyente es Dios. Y cuando reconocemos eso, podemos decir, claro, yo puedo seguir el trabajo, yo me puedo esforzar pidiendo la dirección de Dios. Dios debe ser lo primero en mi vida. No ser autosuficiente. Podría ser ese un tipo de engaño. Otro engaño que podemos experimentar son los más visibles, que son doctrinas erróneas, que hablan cosas que van en contra a la palabra de Dios. Y podemos reconocerla si estamos en la presencia de Dios. Pero si no la reconocemos, podemos confundirnos. Por lo tanto, es muy importante, hermanos y hermanas mías, reconocer el engaño. Por eso Pablo dice: os he escrito estas cosas sobre los que os engañan, para reconocer el engaño y no caer. Porque eso trae consecuencias. Si yo caigo en el engaño, si usted cae, si nosotros caemos como iglesia en el engaño, nos va a apartar de la verdad que es Cristo. Nos va a apartar de la luz que es Cristo. Por lo tanto, es muy importante reconocer el engaño. Por eso el apóstol Juan escribe acerca de aquellos que nos engañan. Y ya no estamos en un espacio físico como iglesia, pero usted y yo somos la iglesia, los que hemos creído en Cristo. Por lo tanto, podemos mirar a nuestro alrededor y ver si hay algo que me pueda apartar de la presencia de Dios, alguna enseñanza o alguna persona. Debemos reconocerlo para no apartarnos de la presencia de Dios. Y si el apóstol Juan escribió esto a los creyentes del pasado, nosotros, los creyentes del presente, debemos estar también atentos a las personas que quieran engañar a la iglesia de Dios. Por lo tanto, el primer punto es reconociendo el engaño. El segundo punto tiene que ver con qué debemos hacer una vez que reconocemos el engaño. Si yo hubiera sabido que esa persona venía con una intención de engañarme, yo le digo: ¿sabes? No te voy a cambiar. O tal vez hubiera tomado otras precauciones. Sí, te voy a cambiar, pero espérame. Pásame el billete. Hubiera tomado otra actitud, porque estaría atento a que esta persona no me engañe. Por lo tanto, ¿qué hacer cuando yo reconozco que alguien o una doctrina es errónea o alguien me está diciendo algo que me aparte de Dios? ¿Qué debo hacer? El segundo punto es permanecer en Cristo. Vamos a leer el versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, si es verdadera, y no es mentira según ella, os ha enseñado. Permaneced en Él. Más adelante vamos a ver
esta palabra que al apóstol Juan le encantaba, permanecer. Comienza con esta palabra que dice, pero la unción. La unción es el acto de ungir. Para que vayamos entendiendo, vamos a recordar cuando Dios manda al profeta Samuel a ungir al rey David. Vamos al libro primero de Samuel, al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13. La palabra de Dios dice así: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dios había escogido a David como rey, pero el profeta vertió aceite en simbolismo de que el Espíritu de Dios estaba con él. Cuando usted y yo creemos y rendimos nuestras vidas a Cristo y decidimos seguirle, el Señor nos da su Espíritu Santo. Y ese aceite simboliza al Espíritu Santo en nosotros. Cuando dice acá, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Recibiste de Él? Permanece en vosotros. Permanece en vosotros. Esta palabra, permanecer, es un estado continuo que no cambia, que no varía en el tiempo y en el Hijo de Dios. El Espíritu Santo mora en el Hijo de Dios. Podemos decir en el original. Podemos decir en el original. No en la réplica. Si recordamos la predicación pasada, en el verdadero Hijo de Dios, el Espíritu de Dios permanece en él. Entonces, sigamos adelante en este punto que es permanecer en Cristo. Primero, recordar que el Espíritu de Dios permanece en el Hijo de Dios. Segundo, en el versículo 27, dice la palabra de Dios que y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Estamos hablando en el contexto del engaño. Si escuchamos algo que nos quiera apartar de la presencia de Dios, o si escuchamos o alguien viene con una enseñanza distinta a lo que Dios enseña, o si en nuestro entorno cristiano hay actitudes de un cercano nuestro que va en contra de la palabra de Dios, nosotros debemos reconocer, tenemos el Espíritu Santo de manera permanente en nuestras vidas para reconocer el engaño. No quiere decir acá que no necesitemos de maestros. Mire, en Efesios capítulo 4, versículo 11, no es una contradicción. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero acá sabemos que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. Se refiere a un evangelio distinto, a una enseñanza distinta a la que está en la presencia de Dios. Pero sí necesitamos a verdaderos creyentes, así como el apóstol Juan, que nos enseñe, que nos guíe, que nos oriente para la edificación de la iglesia. Lo que no necesitamos ser enseñados es con doctrinas distintas a las que el Señor Jesús enseñó. Cuando usted y yo escuchamos mediante otra persona, mediante un programa, mediante algún comentario de algo que no está en la palabra de Dios, no necesitamos esa enseñanza. Necesitamos que
lo que vamos a creer y lo que vamos a practicar esté en las Escrituras. Si el Señor Jesús dice, ama a tu prójimo, debemos amarlo. Si el Señor Jesús dice, ama al Señor tu Dios de todo tu corazón, debemos amar a nuestro Dios y debe ser lo primero en nuestras vidas. Por lo tanto, para reconocer el engaño, nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas y no necesitamos escuchar un evangelio diferente, ninguna otra enseñanza, porque el Espíritu Santo nos guía. Y termina el versículo 27 con esta frase: según ella os ha enseñado. Está hablando de la unción, está hablando en sentido figurado del Espíritu Santo que nos enseña, permaneced en Él. Permaneced en Él. Cuando hablamos de permanencia, hablamos de un estado continuo. Y ese estado continuo de permanecer en Cristo implica una acción. No es solo lo que yo afirmo, sino que el permanecer en Cristo se manifiesta en el Hijo o hija de Dios. ¿Cómo? Cuando el Hijo de Dios ama a Cristo, cuando muestra su amor por la obra de Dios, por sus hermanos. Yo no puedo decir, yo permanezco en Cristo y me da lo mismo mis hermanos, me da lo mismo la obra de Dios, me da lo mismo estar en la presencia de Dios. Cuando el Hijo de Dios o la hija de Dios permanece en Cristo, hay un amor hacia Cristo y se refleja en acciones, en la forma en que yo vivo, en mi hogar, en el trabajo, en los estudios, en mi entorno, en la familia. Cuando yo permanezco en Cristo, también hay dependencia de Cristo. Tengo una situación y digo, ya, esto lo resuelvo yo. Tengo otra situación que me supera y me desespero. En el matrimonio podemos tener alguna dificultad especial, pero ¿sabe? El hijo o hija de Dios que depende de Dios dice, Señor, ayúdame con mi esposa. Depende de Cristo. Va a tomar una decisión, Señor, ayúdame a que esta decisión sea la correcta. Hay dependencia. El hijo o hija de Dios no hace nada sin la autorización de Dios. ¿Saben? En los trabajos seculares hay ciertas cosas que los trabajadores deben delimitarse, deben andar por ciertas reglas, porque en todo trabajo hay normas. Y para ciertas cosas necesitamos la autorización del jefe. Por lo tanto, no pueden hacer conforme les parezca a los trabajadores en sus funciones. El hijo de Dios o hija de Dios también debiera consultar a Dios. Y sabe, el permanecer en Cristo, el depender de Cristo, el mostrar permanencia en Cristo a través de la dependencia, nos libra de muchos errores por consultar a Dios. Y lo contrario de no permanecer en Cristo es actuar sin consultar a Dios. Permanencia en Cristo es la manera de vivir del creyente. El creyente que permanece en Cristo es obediente. El que no permanece en Cristo es desobediente. Hace o sabe qué dice la palabra de Dios, pero no lo hace. Dios nos ayude, hermanos míos, a permanecer en Cristo. Porque el primer punto es reconocer el engaño. Por eso escribió Juan esta carta acerca de los que nos engañan. Pero una vez que reconocemos el engaño, debemos recordar que tenemos al Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Y permaneciendo en Cristo, no nos moverán de la presencia de Dios. No nos moverán del estar cerca de Dios.
Por lo tanto, el segundo punto es permanecer en Cristo. Pero permanecer es un estilo de vida y se refleja en mis acciones, en mi manera de vivir. Y esto produce confianza en esa gran esperanza que tiene usted y que tengo yo, que es la venida de Cristo. El apóstol Juan ya la estaba esperando en aquel tiempo. Y en el versículo 28 de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, encontramos lo siguiente: y ahora, hijitos, nuevamente, permaneced en Él. Yo encontré en el capítulo 2, ojalá que usted pueda verificarlo, yo encontré 10 veces este verbo, permanecer. En San Juan, capítulo 15, también yo encontré 10, tal vez hay más, pero yo encontré 10 veces el verbo permanecer. Y es importante en la vida del creyente permanecer en Cristo. Y en el versículo 28 vuelve a repetirlo el apóstol Juan y dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Qué gran esperanza la de Juan, qué gran esperanza la que tiene usted, la que tengo yo. Cristo ha de venir por su iglesia. Y esa esperanza nos ayuda, pero la recordamos cuando permanecemos en Cristo. Porque si usted y yo no permanecemos en Cristo, por eso lo repite nuevamente el apóstol Juan, permaneced en Él, nos olvidamos de que Cristo ha de venir y vivimos como si no fuese a venir nunca. Dios nos ayude a vivir permaneciendo en Él, esperando su venida, esperando que Él venga. Porque eso lo hacía Juan, el apóstol Juan, y eso le dice a su iglesia: ¿reconocen el engaño? Permanezcan en Cristo, síganle, obedezcan, dependan de Él. Permanecer es depender de Cristo, reconocerlo en todos nuestros caminos y poder decir, como dice en San Juan, el apóstol Juan, en San Juan capítulo 15, versículo 5, porque lejos de ti, nada, lejos de mí, dice el Señor Jesús, lejos de mí, nada podéis hacer. Que Dios nos ayude a permanecer en Él como un desafío, como un norte. Debemos hacernos la pregunta, recordando el primer punto para reconocer el engaño: ¿qué cosas pueden estar afectando o pueden estar queriendo engañar a la iglesia de Dios en el presente? Y no es una, son muchas cosas. Pero nosotros, como sus hijos, como los hijos de Dios, debemos estar atentos. Y el tercer punto, hermanos míos, vamos a ir ya para terminar, vamos a ir al tercer punto, es que también el apóstol Juan reconoce a los creyentes, reconociendo a los creyentes. Versículo 29. Y ahora, hijitos, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Reconocer a los creyentes. ¿Sabe? Hay palabras que hoy en día producen repudio, malestar, incomodidad. Por ejemplo, si yo hablo de alguien ocioso, en nuestra cultura chilena hablamos de alguien vago, de alguien flojo, de alguien que no tiene nada que hacer. Pero en el pasado eso era bien visto, porque el ocio lo practicaban solo las personas nobles, para filosofar, para meditar acerca de las cosas de la vida y de los diversos temas que hay en la vida. Por lo tanto, el ocio lo podían practicar solo las personas nobles con capacidad adquisitiva.
No así los pobres que tenían que trabajar y no tenían tiempo de ocio. De ahí viene la palabra ocio. Y otra palabra que hoy en día es motivo de demandas, motivo de molestias, de indignación, es la discriminación. Pero en el pasado, la discriminación era bien vista porque se usaba de una manera, o solo la usaban las personas sabias, que podían podían separar una cosa de la otra, las personas sabias. Y aquí el apóstol Juan hace una separación acerca de los que nos quieren engañar y también de reconocer a los que son hijos e hijas de Dios. Y una de las formas, nos deja una fórmula en el versículo 29 para reconocer a un hijo, una hija de Dios, es que el Señor Jesús es justo y que debemos saber que todo el que hace justicia es nacido de Él, porque somos nuevas criaturas. No somos igual, el hombre no es igual antes de Cristo que con Cristo. El hombre en Cristo es diferente, porque como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una persona nueva. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, debiéramos reconocer a los que son hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque todo el que es nacido de Dios practica la justicia de Dios. Y tenía en mente este versículo que se encuentra en Lucas 6, 43, 44. Lucas capítulo 6, y ya vamos a ir terminando con esto. Lucas capítulo 6, versículos 43 y 44. La palabra de Dios dice así: no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Cómo me reconoce la gente a mí? ¿Cómo lo reconoce a usted? ¿Un hijo, una hija de Dios? ¿Cómo es mi manera de vivir? ¿Cómo son mis acciones con respecto al Señor Jesús? ¿Dependo de Él? ¿Le amo? ¿Muestro amor en mis acciones con mi entorno, con mi prójimo, con mis hermanos, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos? ¿Cómo me reconocen en el lugar donde yo vivo, en el trabajo? Un hijo de Dios se reconoce porque es nacido de Dios, es una nueva criatura, es un hombre nuevo. Y podemos concluir, hermanos míos, que el creyente debe estar alerta para reconocer a los que quieran engañar a la iglesia. Debemos estar alerta. Por eso Pablo escribe esto, diciendo: os escribo acerca de los que os engañan. Y una vez que reconocemos el engaño, debemos permanecer en Cristo, en toda nuestra manera de vivir. Él es nuestra gran esperanza. Si permanecemos en Cristo, recordaremos que Él viene, que Él ha de venir por su iglesia y que debemos vivir, no sea que nos encuentre avergonzados por no permanecer en Él. Y el apóstol Juan nos motiva a permanecer en Cristo, a depender de Él, a amarle, a obedecerle. Él es nuestra gran esperanza porque ha de venir. Y así podemos reconocer también a los creyentes, a los verdaderos, como decía nuestro hermano Dixon, a los originales, no a las réplicas. Dios bendiga su palabra, que el Señor le ayude a usted, me ayude a mí,
a tener los ojos abiertos a lo que nos quiera apartar de su presencia y podamos amarle de todo nuestro corazón y de todas nuestras fuerzas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Señor, ayúdanos cada día a ver los peligros que están en tu iglesia, a poder apoyarnos. Sobre todas las cosas, a poder amarle de todo nuestro corazón y de todas nuestras fuerzas. Guárdenos en este tiempo de pandemia, porque sabemos que podemos confiar en usted, nosotros esperamos en su presencia. Ayúdenos a permanecer en usted, Señor Jesús, en todo tiempo, en tiempos normales, en tiempos de pandemia, en la escasez, en la abundancia, en la salud, en la enfermedad, en la tranquilidad, en el dolor. Señor, en todo tiempo, ayúdanos a estar, Señor, en tu presencia, permaneciendo en ti, reconociendo también a aquellos que también te aman y quieren estar en tu presencia y poder apoyarnos y edificarnos. Gracias porque tú has de venir y nos recuerdas en tu palabra que vendrás por tu iglesia. Ayúdanos a vivir, Señor, pensando en que tú eres nuestro Dios que ha de venir por nosotros. Gracias por este tiempo. Bendice a esta tu iglesia, bendice a las personas que están escuchando tu palabra. Bendiga a usted a aquellos que están buscando de su presencia. Su bendición sea grande, Señor, e ilimitada, pues yo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.